Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora de la tarde aquí en la ciudad donde el Señor me tiene, nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero dar gracias a Dios porque me concede esta inspiración, esta motivación, el tiempo, la fuerza también, para poder hablar un poquito a través de estos medios de algunos asuntos que son de edificación para la iglesia. Quiero compartir una palabra desde la Biblia que me ha nacido desde la lectura de la revista Fuego de Pentecostés, que es el órgano oficial de la Iglesia Evangélica Pentecostal, a la cual por misericordia de Dios pertenezco. En la línea editorial de la revista de junio del presente año está el tema de la disciplina. Y hay unos artículos muy interesantes de los que quisiera hacer algún comentario en particular, uno de ellos, para poder reforzar de alguna manera el concepto de disciplina que nos viene desde la Biblia y cómo este concepto muchas veces choca frontalmente con el concepto cultural que tenemos de la palabra disciplina y de los derivados o de otras palabras que le acompañan, como castigo, reprensión, azotes, y cómo hacemos de esto una mezcla de conceptos que nos llevan a veces a entender mal lo que la palabra de Dios nos dice. Espero la gracia del Señor serles motivo de bendición y poder contribuir con esta presentación. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, cuyo autor desconocemos, pero que muchos eruditos bíblicos todavía siguen queriendo atribuirle al apóstol Pablo la autoría. En lo personal, a mí me parece que detrás de estas letras está el apóstol Pablo. Puede ser. No hay nada que en la carta o que en otras cartas nos indique que es el apóstol Pablo el autor de esta carta a los hebreos. Pero por lenguaje, por tema, por forma, por manera, por gramática, incluso pareciera ser la misma letra o el mismo estilo literario del apóstol Pablo. Pero más allá de las preferencias de los eruditos y de nosotros, que sin ser eruditos tenemos cierta inclinación o cierto favoritismo, en mi caso por el apóstol Pablo, debemos concluir este asunto con que detrás de esta palabra está el autor supremo. El autor de la carta a los Hebreos es el Espíritu Santo de Dios, inspirando a alguno de sus siervos en la antigüedad a escribir estas letras. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos, voy a leer solo 2 versículos, aunque tal vez me adentre en el contexto, en los textos antes y después de los versículos que voy a leer. Capítulo 12, versículos 7 y 8 dicen así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Palabra un poquito fuerte, ¿no? Bastardos. Es decir, hay una expresión allí como de desprecio, ¿no? O eres hijo o eres alguien despreciado de la familia, ¿no? Un bastardo. La revista del mes de junio, ustedes la van a ver al revés porque estoy usando la cámara al revés, Fuego de Pentecostés. La revista, como dije en un principio, órgano de comunicaciones oficiales de la Iglesia Evangélica Pentecostal, trae en su línea temática la disciplina y hay algunos artículos que hablan de ello.
El primero de los artículos está titulado sencillamente como La disciplina y está basado en el versículo 7 que acabo de leer de Hebreos 12. Luego hay otro artículo que dice la perfecta disciplina de Dios. Como texto base está Proverbios 15:32. Lo voy a leer desde la misma revista. El texto dice, comillas, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cierre de comillas, Proverbios 15:32. Un siguiente artículo tiene por título Disciplina en la vida familiar. El texto base de este artículo está en Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Lo voy a leer también desde la revista. Comillas dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Proverbios 23, 13 y 14. Y por último, está el artículo La disciplina en la Iglesia de Cristo, basado en Hebreos 12:11, texto que está dentro del contexto de lo que leí recién directamente desde la Biblia Reina Valera 1960. Comillas dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Repito, Hebreos 12:11, el artículo dice la disciplina en la Iglesia de Cristo. El autor de este artículo es el pastor Benjamín Jofré Zamora de la Iglesia IEP Cerro Esperanza, República de Chile, y está dividido o presentado en 6 apartados. Sobre ese artículo quiero hablar un poquito más adelante para reforzar el tema de la disciplina. Al comienzo dije que tenemos una suerte de mezcla entre los conceptos que hemos recibido nosotros por nuestra formación, primariamente familiar, como nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tutores, nuestra familia hacia atrás. Conceptos que también nacen en nosotros, a veces reforzados por la educación que recibimos o por el ambiente social en que nos tocó crecer, ¿no? Distintos ambientes sociales. También están los conceptos que se van heredando cuando ingresamos también al mundo social propiamente tal, a veces de la iglesia, otras veces del trabajo y de estudios superiores. Pero ¿cuál es el concepto que debiera regirnos a quienes somos cristianos a partir del nuevo nacimiento? Es decir, ¿cuáles son los conceptos que debieran imperar o morar en nuestra mente para quienes hemos dado testimonio de haber nacido de nuevo en la fe cristiana? Es decir, para los que damos testimonio de ser hijos e hijas genuinos de Dios. La palabra del Señor, entre otras cosas, nos enseña que los que han nacido de nuevo tienen una nueva mentalidad, tienen una nueva forma de pensar. La mente de Cristo, ¿no? Por ahí Pablo escribe y dice que nuestras armas o las armas de nuestra milicia no son carnales o no son humanas, sino que son espirituales, poderosas en Dios para conquistar fortalezas. ¿A qué fortaleza se refiere el apóstol Pablo? Bueno, se refiere a las fortalezas mentales, a los que también se llama a los paradigmas. Un paradigma o la palabra paradigma significa un patrón de pensamiento. Así pienso yo, así piensa usted sobre un asunto. Hay un paradigma, hay una forma arraigada de pensar. Todo eso debiera cambiar
Pablo también lo dice así: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo, son hechas nuevas. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Quiere decir que junto con la conversión y a través del tiempo, tiene que haber un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad abarca el área de los conceptos que tenemos y de cómo entendemos también la palabra de Dios, según esa nueva mentalidad, esa nueva manera de pensar. Por lo tanto, nos acercamos al tema de la disciplina a partir de esta base o de esta premisa. Aprendimos nosotros, la gran mayoría, sobre todo los occidentales y la cultura latinoamericana y en particular la cultura de mi país, Chile, para definir disciplina como algo que va acompañado de violencia. Disciplinar va acompañado de violencia según nuestra manera primitiva de pensar o según la manera en que heredamos este concepto. Porque disciplinar incluye castigo, otra palabra mal entendida a veces en el cristianismo, incluye vara, como leí recién en un texto de los artículos de la revista Fuego de Pentecostés, incluye la palabra azote, incluye palabras que a nosotros nos son asociadas con la violencia, porque así nos enseñaron. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es la disciplina del Señor? Pablo también escribe a los padres diciéndole: padres, no exasperen a sus hijos cuando los corrijan, cuando los instruyan. No los provoquen a ira. Es decir, no los maltraten al punto que ellos tengan ira, reaccionen en contra de ustedes. Más bien amonéstenlos en la disciplina del Señor. Es decir, existe, aparte de nuestro concepto de disciplina, un concepto de disciplina bíblico, el concepto de disciplina que el Señor tiene, la disciplina del Señor. A eso es lo que yo quiero un poco referirme en este video y reforzar un poco la línea editorial de la revista Fuego de Pentecostés. Repito, reforzar. No estoy aquí refutando ni contradiciendo, ni ese es el propósito de este video. Es el de reforzar. El concepto de disciplina en la palabra de Dios, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego originales, es decir, el hebreo clásico o antiguo o bíblico y el griego koiné, que son los idiomas primarios que no son exactamente iguales o no eran exactamente iguales a los idiomas hebreos modernos o griego moderno. Tienen sus parecidos, por cierto, pero no son exactamente iguales. Estos idiomas, entre comillas o entre paréntesis, son idiomas naturalmente muy antiguos, pero a la vez muy sencillos. De paso, debo decir que el idioma español es uno de los idiomas más complejos de los idiomas o las lenguas dentro de la humanidad. No sé si es el más difícil, pero es uno de los más complejos, llenos de conjugaciones verbales, llenos de puntuaciones. Una coma en una oración en el español hace la diferencia si está aquí o está allá o si no está. Y le da un vuelco a la misma oración o frase. Puede en un sentido significar una cosa, sin coma o con la coma significar otra. El idioma español es complejo. En estos idiomas bíblicos antiguos, las cosas eran un poco más simples. Una sola palabra significaba exactamente lo mismo según el contexto. Una sola palabra se usaba para distintas situaciones. Era el escenario en el que esa palabra era ocupada, el significado que esta palabra tomaba, no obstante ser la misma y única palabra. Esto se da en el idioma hebreo,
Esto también se da en el idioma griego y hace que estos idiomas sean más sencillos, más fáciles. Algunos eruditos, por ejemplo, dicen que para traducir una idea escrita en el hebreo con 4 palabras hebreas, se necesitan entre 8 y 16 palabras en el español, para decir lo mismo que en el hebreo se dice con solo 4. Por eso es que las traducciones del Antiguo Testamento al español son tan voluminosas en la Biblia. El idioma griego es un poquito más sencillo y los eruditos dicen que para traducir una idea escrita en el griego koiné con 4 palabras del griego, se ocupan más o menos 6 u 8 palabras en el español. Por eso también la traducción del Nuevo Testamento resulta un poquito más delgada o menos voluminosa en materia de libro que el Antiguo Testamento en la traducción al español. Digo esto para tratar de poner en contexto lo difícil que es traducir desde estos idiomas antiguos a nuestro idioma. No obstante, volviendo a nuestro tema principal, la palabra disciplina, cierro paréntesis, la palabra disciplina en la Biblia no implica violencia. La palabra castigo no implica violencia. La palabra vara, azote, no implica violencia, no implica golpea, maltrata, quebranta, hiere, deja marcas, deja huella, sácale sangre cuando estés corrigiendo, pégale, maltrata. No tienen nada que ver con eso las palabras originales. Todas estas palabras llevadas a la palabra disciplina, que como lo dice 2 artículos de la revista del Fuego de Pentecostés, provienen de una raíz hebrea musar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo tengo acá un computador. En el Nuevo Testamento, según la concordancia Strong, que es una de las mejores herramientas a la hora de buscar traducciones, hay otras muy buenas, pero esta creo que es una de las mejores. La palabra en el griego es paideia, paideia. Esa palabra se traduce también como disciplina y se puede traducir como instrucción, lo mismo que la palabra musar, instruir, corregir, educar, criar a un niño, formar. Todo eso conlleva la palabra disciplina. Y eso se hace sin violencia, pero con insistencia, con seriedad, con fuerza, con poder, sin aflojar al momento de disciplinar. De paso, se ha dicho que la palabra disciplina tiene la misma raíz familiar en cuanto a palabras de discípulo. Un discípulo es una persona que se pone a disposición de otro para ser disciplinado. También dicho discipulado. Son palabras que tienen una misma raíz. La palabra disciplina también puede llegar a traducirse o a aplicarse desde las raíces griegas a otra palabra que es familiar y que nos ayuda a entender el significado original. Esta es la palabra gimnasia. Gimnasia, de donde viene también gimnasio. ¿Y qué se hace en un gimnasio? ¿O qué hace usted o yo cuando practicamos gimnasia? Lo que hacemos o lo que se hace en el gimnasio son ejercicios repetitivos. Yo voy a hacer la simulación de que tengo 2 pesas llamadas mancuernas técnicamente en mis manos y comienzo a hacer este ejercicio. De tanto repetirlo todos los días, a cierta hora, en cierta cantidad, con cierta postura física, acompañada de cierta alimentación, acompañado de horas de descanso, acompañado de la indicación de un profesional, de tanto hacer este movimiento, esta gimnasia, ¿qué voy a lograr con eso? Voy a lograr a que ciertos músculos, en este caso de mi brazo, comienzan a desarrollarse, se estimulan al desarrollo, se agrandan. Ese es el sentido original de la disciplina.
tantas veces vas a enseñarle a un niño que debe respetar a sus mayores, que finalmente aquí en su mente ese niño, esa niña, va a internalizar o, dicho de otra manera, va a desarrollar el músculo del respeto por los demás. Aquí, en su mente, tantas veces le vas a enseñar con tu ejemplo. Primero que nada, con tu ejemplo. Si tú eres el enseñador, tienes que dar el ejemplo. Le vas a enseñar con historias, con experiencia, le vas a enseñar con la Biblia si eres cristiano, le vas a enseñar por todos los métodos y mecanismos que están a tu alcance hasta que aquí se desarrolle el músculo del respeto. ¿Qué quiere decir disciplina? No te vas a cansar de enseñar. No vas a comenzar a enseñar para después retroceder. No vas a empezar a enseñarle a un niño, a una niña, a una persona, a un discípulo, para después volverte atrás. Vas a tener que hacerlo en forma constante, rigurosa. Ese es el sentido original de disciplina y es el sentido que acompaña el proceso disciplinario, la amonestación, la exhortación, la corrección, la instrucción, la enseñanza, el castigo bíblico no tiene que ver con violencia, tiene que ver con insistencia. Castigo debe entenderse como el peso que tú pones sobre el proceso de disciplina. Ejemplo, le dices a tu hijo, le dices a tu hija, porque tú no has aprendido esto, durante una semana no vas a tener tu juguete favorito. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. No vas a llegar al quinto día y porque tu hijo o tu hija o tu discípulo te ponga una carita triste, te empiece a rogar, empiece a argumentar que durante 5 días se ha portado bien, que ahora sí, que ya entendió, que por favor devuélveme mi juguete, al quinto día tú no se lo vas a entregar. Porque vas a tener que ponerle castigo, peso a la palabra disciplinatoria ya empeñada. Una semana dijiste, 7 días es una semana, estamos en el quinto, y aunque hoy día te portas bien, y aunque yo te creo que has cambiado, que has entendido, vas a tener que esperar otros 2 días. Tal vez usted diga, qué exageración. Sí, suena exagerado. A mí mismo me suena exagerado, pero tengo que entender que ese es el peso con el que yo hago valer mi palabra frente a mi disciplinado o disciplinada, frente a la persona a la cual estoy disciplinando. Yo tengo que darle peso. Eso es castigo, no violencia, no golpes, no tiraduras de pelo, no bofetadas, no correazos hasta que las piernas sangren o aparezcan moretones, no golpes de puño, no garabatos, no malas palabras, no insultos, no palabras de desprecio, no palabras inapropiadas, no griterío, porque todo eso no es otra cosa que un arranque de ira carnal. Todo eso no es otra cosa que el descontrol suyo o mío, que yo suelo disfrazar de disciplina o de corrección. La Biblia me enseña que disciplina tiene que ver con el ejercicio repetitivo, consistente, permanente, repetitivo, consistente, permanente, con peso. Es decir, vamos a ejercitarnos un mes y un mes trae 30 días. No vamos a parar al día 27. Aunque ya veamos resultados, vamos a completar el proceso con 30 días. Ese es un proceso de disciplina con peso, con castigo. De paso, debo decir que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento, como algunos textos que leí de la revista Fuego también, habla de castigar con vara, no quiere decir castigar a golpes con una varilla o con una rama, ni con nada parecido. Allí hay un ejemplo
Vara le decían los israelitas a la ley de Moisés en su idioma, en el hebreo, que se traduce con la voz en español como vara, que se refiere a una tabla o un pedazo de una madera de árbol muy dura, muy rígida, de tal manera que esa tabla o ese trozo de madera no cambiaba de forma, no se deformaba ni con el frío ni con el calor, y tenía una suerte de horizonte perfecto, permanente. La usaban los albañiles, los arquitectos, los constructores de la antigüedad. Lo que nosotros hoy día en Chile por lo menos conocemos como el nivel con que trabajan los maestros albañiles. Niveles hoy día que son de metales, de aluminio, de fierro algunos, en fin, de madera otros. En la antigüedad eso mismo era llamado vara. ¿Para qué? Para ejemplificar que la ley de Dios, la ley de Moisés, la palabra de Dios, era como ese trozo de madera perfecto, que deja las cosas a nivel, que corrige los desniveles, castiga, es decir, ponle peso a tu decisión de encuadrar a tu hijo en la palabra de Dios. Nivélalo, está desnivelado, levántate de mañana. No es un llamado a madrugar a las 4 de la mañana y darle consejerías a un hijo que está somnoliento. Es un sentido, una forma de llamar a la urgencia. No dejes para después. Cuanto antes, lo más temprano posible, corrige a tu hijo. ¿Con qué? Con la vara, con la palabra inamovible de Dios, que todo lo nivela, que todo lo endereza. Disciplina en el Nuevo Testamento es la acción de corregir, de poner en el molde correcto. Y eso es lo que Dios hace con nosotros a propósito de lo que dice el texto que leí de Hebreos 12, 7 y 8. Nuestro Padre Celestial nos tiene que colocar en este molde. Ustedes lo van a ver al revés, seguramente el título, Santa Biblia. Este es el molde de Dios. Y nosotros, por ser pecadores, por tener una naturaleza pecaminosa, estamos deformados por el pecado. Dios nos va a poner en un proceso disciplinario hasta que encuadremos, encajemos con esto, que es su palabra. Ese proceso en nosotros produce cansancio, produce agotamiento. No es sencillo, no es fácil, porque estamos ya deformados. Muchas veces esa deformación no es solo porque somos pecadores, no es solo porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Además, se añaden traumas, se añaden malas enseñanzas de nuestros hogares de origen, malas influencias, malas enseñanzas del sistema educacional, malas decisiones que hemos tomado, los errores que hemos cometido han traído consecuencias que nos han ido desformando. Cuando llegamos al Señor, tenemos que ser puestos en este molde. Esa acción la lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios y esa acción nos provoca molestia. Por eso dice el texto aquí en Hebreos, que se debe considerar al Señor como un ejemplo, versículo 3. Él mismo siendo perfecto, se hizo imperfecto, él mismo teniendo la forma correcta, se hizo amorfo, se desformó por usted y por mí. Él sufrió, dice el texto, tal contradicción, tal desajuste de pecadores, tal deformación de pecadores contra sí mismo, es decir, él mismo se deformó para él ponerse en sacrificio, que incluso a él le costó la sangre. Luego dirá, porque aún, versículo 4, no habéis resistido ese proceso hasta la sangre. Consideren al Señor Jesucristo, Él sí soportó ese proceso, tomó la forma deformada para volver a ponerse en el molde que la justicia divina exigía. Eso a Él le costó su sangre. Nosotros no nos ha costado nuestra sangre todavía. Y el texto de Hebreos dice esto para qué. Versículo 3, vuelvo atrás, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque el proceso disciplinario, como lo dice también
Hebreos 12:11, en el artículo de la revista que dice la disciplina en la Iglesia de Cristo, esa disciplina no causa gozo, no causa alegría, porque duele cuando esto que está torcido comienza poco a poco por el ejercicio disciplinario a enderezarse hasta quedar en el molde de Dios. Eso duele, eso incomoda, eso agota, eso cansa. De allí que el estímulo bíblico es a sobrellevar, a soportar. Las palabras que se utilizan en el idioma original para estos temas hablan también de soportar, de sobrellevar, de aguantar hasta tomar la forma correcta. El texto de Hebreos 12:11 lo tengo aquí también en la Biblia, obviamente. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Esto está de acuerdo a lo que dice el versículo 3 en su última parte, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Pero después, versículo 11, da fruto apacible, es decir, después nos deja amoldados correctamente. Ese es el principio bíblico de la disciplina. Por lo tanto, llevado esto ahora al tema de iglesia, al tema congregacional, y allí tomo la revista Fuego de Pentecostés. Lea su revista. Hay artículos aquí muy constructivos. Gracias a Dios por ello. Debo reconocer que hubo un tiempo en que la línea editorial no fue la mejor, tampoco la peor, pero fue la mejor. No estamos en la iglesia perfecta, no se olvide de eso. Somos imperfectos, nuestra iglesia no es la iglesia perfecta, tiene errores, pero gracias a Dios que hay luces que nos dicen que la línea editorial ha mejorado desde hace un tiempo ya a esta parte. El artículo dice la disciplina en la Iglesia de Cristo y hay 6 apartados. Yo voy a destacar algunos de ellos. El número 1 dice: la disciplina es necesaria para formar una congregación ordenada y con un buen fundamento en la fe. Entiendo, ¿no es cierto?, que el pastor Joffre tiene en mente cuando escribe esto, que cuando habla de una congregación ordenada no está hablando ni de horarios, ni de organización, ¿no es cierto?, ni de dirección, ni de jerarquía. Está hablando de una iglesia ordenada bíblicamente. Una congregación ordenada bíblicamente es una congregación que se dirige por lo que la palabra de Dios, valga la redundancia, ordena. Y los fundamentos de la fe, obviamente, nos tienen que llevar a la Biblia, que es nuestro fundamento de fe único y exclusivo, excluyente de todas las tradiciones, excluyente de toda otra idea humana. Espero que en eso estemos muy de acuerdo. El texto que cita el pastor Joffre, Hebreos 3, versículos 12 y 13, dice así, lo leo desde la revista, comillas: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Al contrario, eso significa la palabra antes. Al contrario, antes, en vez de eso, exhortaos los unos a los otros cada día. Allí está la acción de disciplina, en la expresión exhortados los unos a los otros cada día. Eso es disciplina en la iglesia. Cuando un hermano ve en mí un error, y como dicen otros apartados de este mismo artículo, con amor, con mansedumbre, con ánimo de restauración, con ánimo de edificación y no de destrucción, viene a corregirme o viene a alumbrarme, a decirme: usted no se ha dado cuenta, pero en esto otro, usted está en un error, o usted tuvo una actitud equivocada, o usted usó las palabras equivocadas, o usted tiene una costumbre que no se ajusta a lo que la Biblia dice. Por lo tanto, es importante que cuando se ejerce disciplina en la iglesia, se haga con este propósito y se ejercite. La pregunta es: ¿estamos ejercitando disciplina en la iglesia? ¿Estamos nosotros haciendo uso correcto de los ejercicios como hermanos para lograr fortalecernos, estimularnos y crecer como crece un músculo cuando va al gimnasio? En este caso, como congregación, la disciplina, dice el artículo 5 o el apartado 5, no da lugar a falsos maestros y a divisiones, porque la verdadera disciplina busca construir y no destruir, porque el que corrige lo hace basado en amor, en mansedumbre y con base bíblica, no de acuerdo a lo que le parece.
La disciplina forma parte, proviene y corrige el carácter del verdadero cristiano, lo que hemos venido más o menos diciendo. Esto aparece en el apartado 6 de este artículo. Es mi deseo a través de estas palabras, hermanas, hermanos, fortalecer lo que aquí se está enseñando. La disciplina bíblica es un ejercicio individual, familiar, congregacional, que tiene por propósito fortalecer, tiene por propósito estimular las buenas costumbres, los valores bíblicos, la ética bíblica y corregir las deformaciones que usted y yo y todos tenemos. Corregirlas para construir, para restaurar, para enderezar, para poder llevar al molde de las Escrituras a cada persona. Eso no es labor exclusiva de un pastor. Lo dice el autor de Hebreo, lo acabamos de leer. Exhortaos los unos a los otros en amor y en mansedumbre. ¿Para qué? Para que podamos de esa manera ejercitar disciplina dentro de la iglesia. Espero que mis palabras, mi comentario venga a cumplir este propósito básico, fortalecer lo que se ha estado diciendo por la letra en la revista. Los estimulo a leer la revista, a leer la Biblia, a leer el texto desde la hoja, en tiempos en que ya estamos acostumbrándonos a leer todo, a veces desde la pantalla, u otras veces solo escuchar, y así nos estamos desligando del lenguaje escrito, del vocabulario escrito. Estamos cada día más pobres de diccionario porque estamos abandonando la lectura de las escrituras y preferimos escuchar solamente. Lo que usted ha escuchado de mí, por favor, búsquelo en la Biblia. Mencioné algunas palabras del apóstol Pablo, no les di la cita, búsquelas usted. Primera de Corintios, en Efesios, allí busque. Cuando lea y encuentre, subraye y diga, aquí está lo que el hermano Nelson dice en este video, lo encontré, es verdad lo que este hermano dice. Yo los estimulo a volver siempre a las Escrituras. Que el Señor les guarde, que Dios les bendiga. Para Dios que da esta gracia, para Él sea la honra, la gloria, y para los que escuchan y se alimentan de esto, les sea de edificación y de buen provecho. Dios les bendiga. Bendiciones en el amor del Señor.